Conoce a la mujer que está detrás de una de las asociaciones más importantes del occidente de México en cuidados paliativos de enfermos crónicos y terminales. Fundó Juntos contra el Dolor, el Cirineo y otros movimientos donde se atiende a los enfermos más graves de nuestra sociedad, sin pedir nada a cambio, tan solo que recuperen su dignidad y paz. Ella es Susana Lua Nava, mujer valiente y religiosa dedicada en cuerpo y alma a atender a todos aquellos Cristos heridos y descartados que esperan una palabra de esperanza y alegría. Te invitamos a conocerla en este video especial, agradeciendo la generosidad de la hermana Susana y la excelente participación de Leticia Orozco y Ulises Sánchez, amigos de Vive con Alegría Radio. Y recuerda, vive con la alegría de encontrar testimonios que dan vida, y vida en abundancia para nuestra sociedad tan sedienta de los testigos del amor de Dios. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, tardes, noches, de acuerdo a la hora que ustedes nos estén viendo. Hoy tenemos el gusto, el privilegio de entrevistar para ustedes a una mujer que ha puesto su sello no solamente en Juntos contra el Dolor, en el Cirineo, dos apostolados que ella ha formado con talento, decisión, coraje y obviamente con esas virtudes y dones que nuestro Señor le ha dado. Con ustedes, la doctora y consagrada Silvia Susana Lua Nava. Hermana, qué gusto saludarla. Y también a Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Por favor, preséntanos a nuestra invitada también un poco qué quieras decir de la hermana Susana. Bueno, pues para todo nuestro público que nos mira a través de cualquier medio electrónico que esté este video, pues es un gran placer para nosotros tener a la Madre Susana. Yo la admiro mucho en este activismo católico que tanta falta nos está haciendo últimamente. Entonces, pues entrar en materia, Leti. Así es. Quiero preguntar algo acerca no solamente de la doctora, de la consagrada, la mujer. ¿A qué edad sintió este tremendo deseo de servir a los demás? ¿Y qué fue lo que detonó en esta jovencita de 16, 17 años, decirle sí a ese amor de su vida que ha sido Jesús? Gracias Leti, gracias Ulises, las personas que nos están pues de alguna manera viendo. ¿Qué fue lo que detona? Creo que yo he sido desde chica en mi pueblo, en Cotija, Michoacán, alguien muy aventurero del campo, del deporte. Algo que me cuestionó mucho a mí es cuando poco antes de cumplir 16 años, tenía 15 años, recuerdo en las Olimpiadas de Los Ángeles, si mal no recuerdo fue en el 84. Entonces se promueve una carrera de 2000 metros en mi pueblo y yo estuve entrenando para esos 2000 metros competir y bueno, no es lo mismo una condición física, venían gentes de otras regiones como de Zamora, gentes con otro nivel y nosotros simplemente éramos gentes de colegio, gente de escuela, gente que no tenía como una disciplina, pero al ver esta competencia, pues los que podamos nos unimos. Y yo compito esos 2000 metros y pues me saco el cuarto lugar, no alcancé el tercer lugar. Pero esto me lleva mucho a reflexiones de soledad profunda, siempre me ha gustado trepar los árboles y yo decía en mi interior y pensaba, ¿y qué más después de esto? ¿Qué más si una atleta todo se acaba? ¿Qué más si te dan una corona o si ganas un peso? Entonces yo recuerdo que en mi interior, subiéndome aquellos árboles a la edad de 15, 16 años, yo decía, yo quiero hacer algo pero que dure más, que pueda, pero después me venían los recuerdos de los santos y decía, no, esos son muy serios, yo quiero hacer algo más alegre. Y ingreso con las Siervas de la Trinidad en el hospitalito que está hasta la actualidad de Cotija, Michoacán, que es de Monseñor Guisari Valencia. Yo ingreso a primeros auxilios, a conocer, porque mis tías habían sido las fundadoras de la enfermería en Cotija, entonces a conocer lo que eran primeros auxilios. Y creo que ahí es donde yo todos los días llegaba, y lo primero que llegaba era la capilla y decía, Jesucito, que yo no me equivoque, que yo no voy a poner una inyección por otra, o sea, era un miedo el picar y todo esto.
y todos los días, pero en mi interior había así ese coqueteo de, pero si quieres, yo me puedo dedicar a tu servicio, si quieres. Ya cuando salía de esos minutos decía, Dios está viendo que yo soy buena, que no soy tan mala. Entonces llegó un momento que me atrapó mucho la condición del enfermo pobre y abandonado, ahí mismo en el hospital, atendiéndolo al grado que ya no sentía atractivo a regresarme a casa, o a ir con amigos, o a ir con el novio, ya no sentía atractivo, sino me apasionaba mucho a hacer reír a aquel que estaba solito, o platicar, o ver algún tipo de anécdota, y eso creo que fue lo que ese momento, no sé qué tan consciente de llegar a la capilla, y me regañaban, es que tú antes de venir a ver el turno de enfermería vas primero a la capilla, o eres monja o eres enfermera. Entonces yo creo que fue un momento donde la espontaneidad mía de buscar algo más eterno, menos menos caduco, porque ya había vivido esa carrera y me gusta mucho el deporte, ya muy apasionada del básquetbol, de vóley, de estar todas las tardes jugando mínimo 3 horas básquet. Entonces como que todo eso me impulsaba a pensar, ¿y qué más hay después de esto? Okay. Antes de cederle la palabra a mi compañero, me gustaría preguntarle, porque mencionó el novio. Uh-huh. Y es interesantísimo en esta misión de ser doctora y consagrada, darnos cuenta que una mujer, cuando vive todas las diferentes etapas, usted vivió en la pobreza, nos ha dicho que uh-huh. se siente muy orgullosa de haber nacido en un entorno de muy pocos recursos económicos, uh-huh. con una mamá que se enfermó, 4 hermanos, ahora sobreviven usted y 2 más. Y en esta vida que le ha tocado, que ha sido azarosa, por lo que desde subir a los árboles, competir, pero sentir este fuego interior, ¿qué dice Silvia Susana, la mujer, en esa vida que veía lejana, pero que no la llenaba? Bueno, ciertamente, mira, cuando uno está joven, uno simplemente te gusta la adrenalina y el desafío. Yo recuerdo que para venirme a la comunidad, que viví esa experiencia primero con las siervas de la Santísima Trinidad, yo me tuve que escapar. Tuve que escaparme de mi casa porque mi mamá decía que me habían lavado el cerebro. Cuando yo llegaba y platicaba con las hermanas, me decía, tú no tienes vocación. Aquí no se trata de puro reír y puro jugar. Y yo creo que en ese momento sí implicó una situación donde tal vez la muerte de mi padre me hizo madurar y visualizar la vida de una manera distinta. Inclusive yo lo llegué a pensar, si el matrimonio fuera para un año, yo me casaba, pero para toda la vida, como que había algo que no puedo explicarlo, algo que siempre me ha llenado, servir al otro, estar con el otro, ayudar al otro. Inclusive mi hermana, la más chica, cuando iba lloraba y me decía, ¿por qué no eres igual que los demás, los que quieren casarse? ¿Por qué no te sientes así? Y yo le decía, mira, la alegría que siente el que se va a casar es la misma que yo siento y me siento tan plena estando aquí. Entonces creo que es un misterio la vocación, donde es difícil, igual esa pasión que dice la joven, no hay otro chico más que esto, o que el chico dice, no hay otra mujer más que esta. También en el interior, yo le decía, yo no puedo gobernar mi interior. Hay una voz que me impulsa, aún pese al sacrificio de no casarme, al sacrificio de no tener una familia, al sacrificio de no tener un esposo, una pareja. Había algo más que es difícil. Yo creo que ustedes los casados se les puede, lo pueden explicar, nos podemos entender bien cuando dices, para mí fue todo mi marido. Pues para mí, es malo decirlo, pero también es bueno. Para mí, el objetivo de mirar a un hombre carnalmente, para mí, sin ofender a nadie, para mí era poca cosa. Y hasta esta edad ha sido poca cosa. Y no porque demerite al hombre, sino porque esa oportunidad que tengo de vivir, sí, para mí es de grandísima vocación y grandísima elección el saber que Dios me eligió para servirlo a Él, pese a los errores y altibajos que uno pueda tener, ¿no? Entonces podemos decir que tuviste una doble vocación, bueno, la vocación religiosa y la vocación al servicio médico, porque no te quedaste solamente con la parte de la enfermería, de
a lo mejor poner estas inyecciones que se requerían allá en el hospitalito, sino que además te metiste de lleno a estudiar medicina. Platícanos esta experiencia. Es como dicen, esa es otra historia, ¿no? Cuando yo ya estoy en esta comunidad y hago votos a los 20 años y empiezo a tener un problema del intestino, un problema de que se me inflama y parece que era un problema biliar. Entonces el médico, al verme y sacar una píldora de estudio, sabe que tengo lodo biliar. Lodo biliar son de los diagnósticos más complejos que puede haber. Es más fácil tener piedras. El lodo biliar, si no se toma alguna medida, sí puede llegar a situaciones más graves junto con el páncreas, porque se puede complicar. Entonces, pues ahí me tienen disque enfriando la vesícula con suero y me quitan el medicamento, me llega el dolor. Un mes hasta que el doctor me dice, te tengo que quitar la vesícula. Yo no quería por tu edad. Me quitan la vesícula y el doctor, que es una eminencia y en paz descanse, se le hizo fácil, en la misma abertura, eran cirugías medias de abrir casi la mitad del cuerpo, vamos a revisar, siempre se queda la idea de que el que no se casa hay que revisar que ovarios no tenga algún quiste o algo, e introdujo por esa misma abertura hacia el abdomen en la parte baja para ver cómo estaba la matriz o los ovarios, como quien revisa una bolsa y después saca la mano. El mayor error, porque eso produjo un estado de inflamación ante un síndrome adherencial que es dicen los cirujanos que es un coco. ¿Por qué? Porque hay personas que por el tipo de sangre y por la genética hacemos cicatrices queloides, esas gruesas, feas, y hacemos también este tipo de adherencias, o sea, con que roce los intestinos se pega con la pared o con la otra parte del lazo intestinal. Entonces eso llevó hasta 2 cirugías al año, subsecuencias, y al grado de que los médicos decían, tú no tienes vocación, debías de salirte a casarte o no sé qué, porque estás llamando la atención con un dolor que no existe. Me hacen muchos estudios y ven efectivamente que había una parte de duodeno doblado en cono, como si fuese un codo. Un codo estaba doblado, entonces dice, no es problema psicológico. Total, yo ya me operan y más o menos soy funcional, estoy terminando ya la prepa, porque ya la terminé después de los 22 años, entonces me dicen, ¿qué vas a estudiar? Como todas, son enfermeras, enfermería. No, yo dije, voy a hacer los votos, porque yo quiero estar segura en esta vocación. Pero ya la visibilidad era cómo ayudar a la situación de pobreza que yo veía, sí, con la gente. Entonces fue cuando doy el paso a estudiar medicina. Entonces la encargada dice, bueno, la comunidad no tiene para ayudar. Y ahí fue donde yo primero le dije al Señor, si quieres que sea médico y quieres que te ayude, pues dime si es mi vocación, pero si va a ser para una situación de riqueza o ambición o soberbia, ¿sabes qué? No me interesa. Entonces yo primero voy con el Santísimo, y ya cuando me dice la superiora, dije, ya sabía que era lo que tú ibas a decir, no lo que ella dijera. Entonces todo esto ya implicó un reto. ¿Por qué? Porque fue una escuela privada. Y al ser una escuela privada, el reto de que la comunidad no tenía recurso para ayudarme. Y lo que yo tenía que trabajar, ciertamente ahí mi familia me ayudó cuando se vendía el oro, todo esto, para pagarme la colegiatura yo misma. Entonces, yo creo que fue el Señor y el Espíritu Santo, porque yo estudié medicina, por los pobres y mi condición. Que hay algo más que produce dolor y que el médico no puede decir ni puede... por lo que se imagine, porque no conoce a la persona, no conoce los ideales, emocionalmente, no decir, te estás haciendo, estás inventando, es una situación psicológica. Por eso yo estudié medicina. Y ya estando en medicina, conozco al doctor Gómez Sancho, que es el gran pionero, y para mí, pues es él como el tutor, el padre en materia paliativa. Lo conozco en una conferencia, y ahí es donde me ofrece y me regala la beca. Entonces yo no le hice caso, dice, mira, es que te regalo una beca. Yo voy a buscar donde tú vivas con las monjas. Tú nada más consigue el billete de ida. Entonces dije, ahí la cosa cambia, ¿no? Creo, inclusive, cuando yo llego a España, yo no quería hacer paliativos. ¿Por qué?
porque era muy impactante ver un paciente que se está muriendo, ver otro que está en fase terminal, ver a otra joven y ver a otro. Entonces fue un shock emocional ahí con las hijas de la caridad, que son hermanas de corazón. Entonces fue un shock, porque yo llegaba a la capilla a pelear, decía, ¿cómo yo voy a dedicar tantos años a estudiar medicina para ver morideros? O sea, literalmente. Y era todos los días, llegaba a la capilla, Señor, dime por dónde, porque esto es muy difícil para mí. Entonces, después de 2 semanas, lo tengo bien cuantificado, la tercera semana, llegando el lunes, empezando a ver mis pacientes, llegó como así, esta es mi vocación. Ya no hubo ninguna más discusión, entendí que esta era mi vocación. Y de ahí surge la idea de fundar Juntos contra el Dolor. De ahí todavía no surge la idea. Yo termino paliativos, regreso a la congregación. Aquí se dificulta, estoy 4 años encargada de un asilo. El primer paso que dificulta, que la regla no tenía contemplado para yo la atención domiciliaria. En el momento que la regla no está, entonces yo entro en una crisis y digo, a ver, tantos años, y yo peleaba con el Señor, o sea, ¿cómo es posible? Me mandas a estudiar, tengo que estudiar esto, y ahora regreso, y dijo mi mami que siempre no. Entonces esa situación me trajo una situación de conflictos, de saber entonces qué onda. Entonces Dios se equivoca en las elecciones, Dios se le equivoca en los que nos pone, o en las cuestiones que nos inspira, y ya después ahí el papel fue fundamental en el apoyo de los jesuitas. Yendo a ejercicios espirituales, que yo soy de inspiración en muchos aspectos de jesuitas, donde un sacerdote me dice, tienes que descubrir una misión dentro de la misión. Y fue mi trabajo taladrar año con año para descubrir una misión dentro de la misión, y es cuando empiezo a trabajar ya más de lleno, desde un permiso estando afuera ya de la congregación, y empiezo a trabajar. Y cuando veo la pobreza, cuando veo la desesperación, yo puedo donar mi servicio, pero ¿cómo le compro el medicamento? ¿Cómo lo tengo en un lugar digno, donde tenga oxígeno, donde tenga todos los medios necesarios? Y no se queda usted solamente con eso, porque en esta vocación de ir creciendo y hacer caso a la misión que nuestro Señor había puesto en su corazón, sí suceden situaciones que ya había vivido, como la enfermedad de su mamá, como este divorcio, vamos a decirlo así, del convento, de la orden donde usted estaba, y tener que separarse, y entonces también sentirse un poco como sola, acompañada de Dios, pero ya no estaba con las hermanas, ya sí. Tuvo que cambiarse de casa. La realidad es que estudiando en una universidad privada también se necesita muchísimo dinero. Hubo apoyos de parte de la Universidad Privada de Guadalajara, entendiendo su situación y ayudándola para que pudiera terminar su carrera. En cierta forma sí hubo consideraciones en relación de apoyo, en dar facilidades de pago, entender toda la situación. Lo cierto es que yo termino la carrera antes de salirme. Antes de salirme termino yo bien la carrera. Inmediatamente en un mes antes de que me entregaran el título me dan la beca. Yo inmediatamente en menos de un año yo ya estoy yendo a España a estudiar, regreso de estudiar, todavía estoy 4 años ejerciendo, atendiendo con un consultorio ahí en el asilo a pacientes, pero es hasta que veo la situación de la pobreza es donde esta situación me hace más ruido y donde me dicen la regla no te lo permite, ok, pero afuera ya tenía yo 4, lleva para 5 años de paliativista. Ya es cuando yo me doy cuenta y me encuentro casualmente con un seminarista, ya sacerdote, que yo conocí y que hasta me tocó inyectar cuando estábamos en Ocotlán. Me lo encuentro en Santa Elena de la Cruz, y yo tenía ahí cerca donde yo estaba viviendo y iba a misa, y yo le digo, señor cura, ¿me permite venir a dar charlas, cursos de esto? Y me dice que sí. Cuando lo veo, le dije, ¿de casualidad usted no estuvo en Ocotlán? Me dice, sí. Le dije, yo lo inyecté. ¿A poco tú eras de las hermanas? Le dije, sí. Y es ahorita el que conocemos como Monseñor Engelberto Polino. Es ahí donde yo le digo que hay una necesidad, le plasmo la situación de la gente pobre, que tengo necesidad de hacer una asociación. Posteriormente viene también
una de las hermanas apoyarme, y también conociendo al padre Eduardo Salcedo, encargado de arte sacro. Yo le había curado una mano de una quemadura que se había hecho muy extensiva con cera, le duró un año para cicatrizar sanar esa herida. Yo le dije que si querían ser parte de la Asociación de Juntos contra el Dolor para hacer la constitución del acta, ¿no? Y de ahí fue donde parte prácticamente toda, Juntos contra el Dolor, nace en una casita que nos prestaron algún tiempo, como un año, a cuadra de la Calzada Independencia, ahí por Aldama, en la situación más pobre y más miserable, donde me tocó a mí en colchones dormir en el piso, con las hermanas que nos acompañaban en el piso, y donde era muy bonito porque atendíamos a la gente pobre, pero también con el limitante de cómo darle un poquito más a la gente que no tiene. Así es. Y entonces, pues, imagino que estos enfermos eran personas que estaban en una situación ya de proximidad a la muerte. Uh-huh. ¿Cuál era la experiencia? ¿Cómo equilibrar esta parte de la atención física con también la atención emocional y la atención espiritual? Mira, es una pregunta muy, muy interesante, Ulises, porque es una línea muy delgadita. Cuando no hay mayor situación de confrontación, de tocar pecho en tierra o de tocar fondo del ser humano, cuando te ves con una enfermedad altamente mortal o frente a la muerte. Primeramente, personas multigastadas, personas que perdieron casa, propiedades por salvar al hijo, por salvar al esposo. Me marcó mucho a una persona que yo veía aquí cerca por Normalistas. El paciente estaba invadido de cáncer. Había sido un brillante pintor, porque cuando yo entro a su casa era wow, me gusta mucho el arte, y empecé a ver aquellos murales de este arte, de pronto que la imagen casi te habla, ¿sí? Entonces, bueno, ya se me olvidó ahorita el nombre que tienen de estas imágenes que son como surrealistas, ¿no? Y yo veía algunos delfines y todo, y me quedaba con la boca abierta viendo por todo el pasillo por donde pasaba, y todas las pinturas impresionantes eran del paciente. Entonces, cuando yo termino de verlo y estoy en la puerta, la esposa me dice, por favor, ni siquiera me pregunta, dice, por favor, y me toma la mano así, me dice, por favor, recíbame esto. Y yo le digo así, entonces, por favor, recíbamelo, y me cierra la mano. Entonces yo le digo, pero no se preocupe, siempre ha sido mi preocupación que la gente no se angustie por una situación que me va a pagar una consulta. Entonces me dice, para mí es una humillación lo que le estoy dando. Ella no olvido, pero me quedó bien el detalle, que eran menos de 200 pesos, eran algo como 165, 175 pesos. Y decía, por favor, recíbamelo. Dice, actualmente mi casa ya está en venta, ¿qué le doy? ¿Una puerta o una ventana? Todos los cuadros ya tienen precio y ya tienen dueño. Entonces, esas situaciones me sentía yo más apenada porque me di el dinero, y ella, en su forma de vida, que había estado en un momento, una vida muy resuelta económicamente, con viajes, con esto, con lo otro, y que ella manifestara que por favor le recibiera eso. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones ella había pagado muy bien una visita domiciliaria. Entonces todas esas situaciones ahí me marcaron. Y no solamente ver ese tipo de persona, sino la persona que está pobre. Hablando la persona que no tiene derecho a un seguro, no tiene derecho a un seguro particular, y ni mucho menos a un servicio particular médico. Esa fue una de mis preocupaciones. Y este pobre que o compra la receta o come. Entonces yo me sentí impotente, ¿y cómo le quito el dolor? Entonces tenía que ver entre las pastillas que me regalaban, decirle que ya había juntado unas pastillitas de esas que se las iba a donar, se las iba a regalar, y la angustia, y cómo va a aguantar tanto tiempo con dolor, porque yo había vivido el dolor, donde me decían que era una cosa psicológica, las situaciones de adherencias, y eso me confrontaba continuamente. Es impactante también el ver que no solamente las personas querían apoyar y agradecer, porque esta esposa quería agradecer de alguna manera
ese detalle tan lindo y porque la gente ve más allá de ir con una bata blanca. Sí, sí. La realidad es que en este caso en usted se suma el conocimiento médico, esta humanidad que parte del fondo del corazón, pero también la espiritualidad, como bien lo mencionaba Ulises, de conjuntar. Esta conjunción de este ser completo, ¿cómo le ha traído experiencias o testimonios que nos pueda compartir en Juntos contra el Dolor, ya formado específicamente como hoy lo conocemos? Sí, antes de decirte este testimonio, lo que quería concluir, lo de que decía Ulises, de un hilito muy delgadito. ¿Por qué? Porque difícilmente, o a mí no me ha tocado que un paciente muera ateo. O sea, el ser humano, por más que diga que no cree en nada, yo no digo que actualmente tal vez la forma ideológica de pensamiento, pero lo que a mí me ha tocado cuando platicas, cuando compartes, cuando ves su historia, cuando empiezas a hablar un poco de la creación, un poco del coincidir en la vida, el ser humano se da cuenta que hay alguien y algo más allá. Entonces, y esa es esa parte delgadita donde tiene la oportunidad para transmitir un mensaje pues de alegría y de esperanza, de saber, de compartir, decir que hay algo más y que si hubo alguien que aunque haya muerto como perdedor en una cruz, fue el único que hizo un giro a la historia en el pensamiento y en la dignidad del ser humano en razón de lo que vale, de lo que es, y lo elevó a tal alta dignidad como algo sagrado, como algo divino. Entonces, también tú como enfermo, yo le comentaba, tienes que descubrirte que estás aquí a precio de sangre. Alguien dio la vida por ti y vale la pena, independientemente que tus pecados sean rojos como la escarlata, pues van a quedar muy blancos, porque en Dios cuando nos arrepentimos todo se borra. Y así me ha tocado experiencias desde la asociación, gente pues que han tenido alguna situación de legal fuerte y que te toca enfrentarlo y te toca ayudar y te toca ver la familia porque fue un abusador, porque fue un violador, un golpeador, un criminal, qué sé yo, y cómo tienes que trabajar para esa familia, restituirle el valor de la dignidad y no el juicio que vamos a emitir, porque no somos nosotros quien para decirle a alguien tú hiciste o dejaste de hacer, señalando. Entonces es una parte muy bonita que quien nos gusta este aspecto espiritual, pues siempre vamos a buscar de qué forma coincidir con la familia, de qué forma armonizar y de qué forma que la familia aproveche al máximo ese momento. ¿Por qué? Porque lejos de tener situaciones negativas, hay una historia de testimonios, hay una historia podemos decir, académica con el enfermo, que a todos nos toca vivir, y sobre todo los que estamos en paliativos, una de las cosas muy importantes que a mí me ha marcado, que te cambia todo el esquema de valores. Lo que antes te preocupaba, que tener dónde vivir, que tener que comer, ya no preocupa. Ya es segundo o tercer término. ¿Por qué? Porque ves que lo único, que no hay vuelta, y aún así la muerte pues tiene un sentido y sí hay una respuesta porque Cristo resucitó. Pero aún la única situación que no hay vuelta es cuando el ser humano fallece. Entonces, como que todo esto me hizo vivir una manera, el enfermo me ha resuelto para vivir una manera más tranquila, más relajada, dando lo mejor de mí con el paciente y con la familia, sin preocuparme si me dan o no me dan. Yo siempre les digo, nuestra filosofía es tengas o no tengas dinero, y lo que menos me preocupa es lo que me vayas a dar a mí. Claro, sí me preocupa ahorita ya como una institución que tenemos un mundo de gente que trabajar, tenemos hospitalización y atención domiciliaria, sí, pero no como un impedimento, que no te lo atiendo al paciente porque no tenga dinero. No, ese no es el objetivo de que el enfermo realmente esté retribuyendo. Nuestro objetivo es que el enfermo por nuestra atención no caiga en una situación detrimente de pobreza y no se quede con carencias porque me quiere pagar el medio año que estuvo, los 2 años, me ha tocado el que han estado en estado de calle 2 personas, 2 años. Entonces, es bueno ayudarles, sí,
pero también la familia, a medida que tú das el servicio, es consciente también en tratar de retribuir. ¿Por qué? Porque no lo vemos como un enfermo más, lo vemos como un terreno sagrado, como yo les digo a los preinternos o los muchachos que llegan a hacer el servicio: mira, doctor, míralo como tu padre o tu madre, porque un día vamos a estar tú o yo o tu ser querido en esa cama. Entonces realmente Cuidados Paliativos es una escuela, yo digo, para creyentes y no creyentes y para todo mundo, porque lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Así es. Y en esta parte, Ulises, tú y yo, que somos parte también de otro proyecto que se hizo realidad, y sobre todo en la pandemia, en donde todo lo que ha dicho la hermana Susana es como verlo en la mesa, bien planchado el mantel, pero con muchas situaciones difíciles por debajo, y que al sacudir un poquito las almas, incluso de sacerdotes, de la misma iglesia, de los laicos, de los familiares, como usted ha dicho, nos damos cuenta que hay ese hilito delgado al que usted se refiere, que se rompió en la pandemia, quedando las personas como volando, sin poderse despedir, sin poder hacer nada. Y si hay dos realidades, que después de Juntos contra el Dolor, de este terreno sagrado, nace el Cirineo, pero también quisiera que, Ulises, luego lo atacáramos con usted, hermana, esta situación económica que hoy es apremiante y a qué se enfrenta Juntos contra el Dolor, por favor. Sí, bueno, aquí creo que también vale la pena entender que este tipo de instituciones no solamente está contribuyendo a la atención de estas necesidades, sino también está generando esta conversión, ¿verdad? Esta transformación. Esto me llamaba la atención, esto que comentabas, de cómo termina habiendo no solamente un retorno a la dignidad de la persona que está padeciendo esta etapa terminal o estos síntomas tan lacerantes que pueden llegar a tener personas que tienen este tipo de padecimientos, sino que la misma familia va generando esta parte de conversión, y que bueno, esto se vuelve un detonador en donde podemos a lo mejor sumar a más personas, como las personas que en un momento dado pudieran estar apreciando este mensaje o que te escuchan a través de los programas de radio en los que participan, podrían en un momento dado sumarse a estas causas, a esta labor que siempre es una labor titánica y que siempre requiere de muchas manos para este servicio. Sí, ciertamente tenemos pues muchas trincheras por donde trabajar, ¿no? Tenemos el área del voluntariado, que es el Cirineo. Esa es una área muy grande, desde donde tenemos no solamente profesionistas como ustedes, psicólogos, familiólogos o tanatólogos, también tenemos gente del día a día, voluntarios que vienen a apoyar a diferentes actividades, pero de pronto hay oladas que vienen, después tienen situaciones familiares, personales y ya no vienen. Pero también la situación económica. Hay días pasados que alguien se acercaba y dice, bueno, ¿qué le puede servir aquí? Le digo, ¿por qué situación económica? Porque la verdad, el servicio que se otorga no se recupera, como les decía, con el paciente que está hospitalizado. El paciente que está hospitalizado es para que disfrute, que se sienta realmente como un rey, que no tiene dolor, que se le chiquea, que se le apapacha, pero también no vamos a llevar a una situación de crisis, porque cuando a la familia le quitas el agobio de la economía con su familiar que pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, el rostro le cambia. Ya viene con alegría, ya no viene con el estómago de que un día más mejor me lo llevo, no. Entonces, en ese momento de armonía entre el paciente y la familia, pueden salir a flote todas aquellas situaciones históricas, todo lo que hay que reconciliar, todo lo que hay que perdonar y todo lo que tiene que fluir naturalmente para que el paciente se vaya bien. Entonces, yo les decía a esta persona, mira, yo te puedo decir, decía, ¿qué te traigo? ¿Te hace falta despensa? Espérame. Despensa es lo que menos me hace falta, y no porque no comamos. El personal también se le da su desayunito, sus frijolitos, su cafecito, su pan. Pero lo que más necesitamos es recurso económico. ¿Por qué? Porque al no querer yo someter a mi paciente a un desgaste económico ni a la familia, ¿con qué pago sueldos? ¿Con qué mando a los médicos a domicilio? ¿Con qué se utiliza la ambulancia? ¿Con qué se usan los traslados? ¿Con qué todos los insumos que en realidad tienen que
pues son gastos que difícilmente podemos a veces, y nos sentimos muy apretaditos en costear. Por ejemplo, por eso se hacen desayunos mensuales, para seguir recaudando fondos. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos tratar de seguir proporcionando los servicios sin tener que arriesgar ni presionar a la familia. Y insisto, eso nada más de los pacientes que son básicos. Si incrementáramos más los servicios como estamos poniendo, por ejemplo, ya tenemos podología, ya tenemos rehabilitación, que es una parte muy importante. Entonces, todos estos servicios en pequeño, como lo vemos aquí, que estamos anexo al Templo de San Bernardo, de Juntos contra el Dolor, y nos metiéramos al perfil internacional, nos daríamos cuenta que con humildad, que es de las únicas o de las pocas unidades, y sí puedo decir con seguridad únicas de pacientes hospitalizados adultos. También hemos recibido niños que vivimos aquí en Guadalajara con el perfil internacional, cumpliendo todos los parámetros que se nos exige a nivel internacional de lo que es el cuidado paliativo. Entonces, la verdad, esto es difícil para uno, que la gente lo asimile, el proceso que vive el ser humano en esta etapa. Pero también otra de las cosas, que tenemos un conflicto grandísimo con donantes. Y grandísimo porque hemos tenido procuradores de fondo que temporalmente nos han ayudado y se van. Así es. Tristemente lo voy a decir, lo digo como es. ¿Cómo es? El paciente adulto con una etapa avanzada que se está muriendo, y no solamente cáncer, puede ser VIH, puede ser insuficiencia renal, cardíaca, lo que sea. Lo triste es que no hemos caído en esta mercadotecnia y en forma materializada, donde las expresiones de los que nos ayudan a recaudar dice: el adulto no vende. Es muy triste. Muy triste. O sea, tráigame cualquier otro panorama, pero cuando yo toco la puerta me dice: ¿y para qué lo ayudas si ya se va a morir? ¿Y para qué le ayudas? Entonces, es una forma muy cruel, porque entre el lapso de que una persona tiene un cáncer y para morirse, aunque esté en una etapa avanzada, no se va en una semana, ni en un mes. Puede durar 5, 6, 7 o hasta 8 meses en una etapa avanzada, pero mientras, ¿a qué precio está viviendo ese calvario? Y este es el gran riesgo de que, si el paciente no tiene lo necesario, el gran riesgo de decir que me apliquen la eutanasia. Ante la desesperación del sufrimiento, no tengo recursos, no tengo para dolor, no tengo cómo, si yo fui el proveedor de mi familia ante esta situación, ¿sabes qué? Inyéctame algo. Y ese es el riesgo de que, al no entender la situación y la dignidad del ser humano, materialicemos y nos podamos confundir en decir: pues mejor una inyección que termine, porque además no hay recursos. Y no solamente estoy viendo esto, sino que recuerdo en alguna plática con usted, la hermana Susana también se aventuró hasta la Ciudad de México para pedir que Cuidados Paliativos fuera ya una escuela de medicina y de amor al prójimo. Y no solamente ahí no existen, existimos, y todos el día de mañana, lo dijo usted bien, no importa la edad, cuando nos llega nuestra rayita, vamos a estar en una cama, igual si hacemos cama, a veces va a ser una muerte repentina, pero necesitamos cambiar esa visión que tenemos como sociedad. Y usted no solamente ha sido médico consagrada, también ha tenido una visión de ayudar a la sociedad y de poner el punto en la I donde es ahorita una urgencia. No a la eutanasia, no al aborto, sí a la vida en cualquiera de las edades. Esto es muy importante porque cuando yo regreso de España, ya conozco a Fabi Montoya, una gran amiga, que por ser parte de un grupo dentro de la sociedad del Populis, no ha tenido una injerencia de imagen como ser la precursora y la promotora a nivel nacional de la ley paliativa. Es Jalisco, no es el DF, no es Monterrey, es Jalisco. Entonces, de aquí fue todo el cabildeo, todo el trabajo de mesas, de estar elaborando escritos, todo lo que implicaría los puntos constitucionales, etcétera. Y de aquí se fue a México. Ella estuvo en el Senado Pleno. A mí me tocó con una comisión interna con el senador que entonces me tocó, ya estar más mayorcito, hace 20, en el 2007, Ernesto Saro. Ahí estuvimos trabajando y ahí
A mí me tocó una parte muy importante porque ya después, cuando yo vengo, empiezo a hacer la especialidad de bioética. Entonces, doy mi punto como bioeticista y como paliativista. Entonces a mí me piden que yo vaya, imagínense, con hábito blanco, allá están esas oficinas discutiendo por qué la cuestión de paliativo, porque había una terminología muy curiosa en el documento, que para proporcionar al paciente cuidados paliativos, eutanasia. No, espérenme, son cosas distintas. Entonces ahí discutimos y salió brillante la cuestión del punto ya en el Senado, de ver lo positivo, y de ahí ya sale la primera, después del 2007, en el 2009 sale la primera corrección o el primer punto en el diario oficial de la Federación, ya sale en materia paliativa, de la dignidad, del respeto, no obstinación terapéutica, etcétera, y ahí ya considera la eutanasia como un crimen, como un homicidio. Excelente, es un logro para nuestra sociedad tan deshumanizada. Ulises. Sí, creo que esta parte de Juntos contra el Dolor que nos hace contactar con nuestra realidad finita, ¿verdad? Creo que esto es algo que en nuestra cultura cotidiana, en nuestra cultura llena de distractores, parece no encajar, ¿verdad? Esta necesidad de hacernos contactar con el hecho de que algún día moriremos, de que el dolor y la pérdida es parte de la vida humana y que ordinariamente tratamos de ocultarlo. Creo que esto no solamente tiene un impacto a nivel de la atención que los enfermos que atiendes están recibiendo, y a las familias que ellos conforman, sino también creo que esto puede ser un parteaguas en un mensaje a nuestra cultura, ¿verdad? Incluso un mensaje hasta contracultural, de decir, oigan, esta es una realidad que nos compete a todos en este momento. Sí, yo creo que en ese aspecto, Ulises, el mexicano abraza, entiende bien la muerte, pero le hace falta llevar esto a un nivel cultural. Tenemos muchos valores, tenemos muchas riquezas que nos miran desde el extranjero, pero todavía somos medios cobardones. Cuando se nos enfrenta y nos llega el agua al cuello, nos cuesta trabajo aceptar. Y para esto realmente creo que los cuidados paliativos ha faltado más impulso a nivel social para que la gente lo vaya apropiando como parte de una cultura. Ya entiende, hasta nos burlamos con la Catrina, pero hace falta realmente aceptar que recibir cuidados paliativos no es porque te vas a morir. La OMS reconoce que es enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades que tal vez nunca se van a curar, como problemas cardíacos, como problemas de diabéticos. Pero una cosa es el paciente paliativo y otra cosa es el paciente terminal. El paciente terminal es el que tiene ya una complejidad y un no retorno y no responde a tratamientos y ya una gravedad. Y el paliativo es el que debemos de apostar. Si el mexicano apostara por el paliativo, no se imaginan el dineral que nos ahorráramos, aún las mismas instituciones, y sería el inicio de un campo de medicina preventiva y de cuidado que educaría a toda la familia. Por eso es una cuestión cultural que nos hace falta dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque somos el primer lugar de muerte en problemas cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque no tenemos ninguna medida preventiva, ni tampoco ninguna medida para mejorar la calidad de vida. Si entráramos a los hogares con cuidados paliativos, por ende llevamos de la mano la parte preventiva, porque capacitamos a la familia, porque le decimos, tú como padre tienes cáncer, entonces es de que todos los hijos teniendo tal edad tienen que sacarse examen de esto, tienes que evitar esto. Entonces ya sin querer empieza a haber como humedad una forma de conciencia de salud preventiva para que los que sobreviven tengan otra calidad de vida. Vamos concluyendo esta interesante charla, que siempre con la hermana Susana nos vamos a quedar muy por abajo de todo lo que quisiéramos aprender de ella. Lo que más resalta en esta entrevista es su testimonio de vida. Ojalá estuvieran ustedes aquí, en la calle de Nicolás Romero. Recuérdenme el número, hermana. 1358-D. Así es. Toquen, vengan. Se puede que pidamos. Hay muchos enfermos que ya les cambian el tratamiento, que les quedan medicamentos.
pueden traernos los medicamentos, hay tantas formas de ayudar, tu presencia, tu ayuda, venir a cambiar camas, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo no? Con las manos, con los pies, con el ojo, con el corazón dispuesto. Necesitamos todo tipo de ayuda, pero sobre todo necesitamos tu recurso económico. Poco que sea, hace la diferencia. Una pastilla que puede costar en el mercado 100 pesos puede quitar el dolor a una persona. Y cuando la hermana Susana te ha abierto el corazón y te ha dicho lo que ella ha sufrido en carne propia, y que muchos de ustedes se van a sentir identificados al pensar, es que todo el mundo me dice que es estrés, la enfermedad del tiempo, la enfermedad actual, y es un dolor que realmente yo estoy sintiendo. ¿Qué mensaje de esperanza le podemos dar a todas las personas, paliativos o no, que se sienten no comprendidas? Y ahora sí le voy a pedir también, para finalizar, una petición directa a los ojos de quien nos ve, de que vengan y nos ayuden para hacer de esto una común unión con usted y en Juntos contra el Dolor. Sí, gracias. Mira, primeramente para el enfermo. Al enfermo saber que no tienes la enfermedad ni porque eres malo, ni porque es un castigo de Dios, ni mucho menos. Puede ser producto de múltiples factores que vivimos socialmente, entre ellos las malas elecciones, las malas decisiones, entre ellos la forma insana que a veces no le ponemos pues un control, no sabemos ver el límite de una templanza. Por ejemplo, problemas de cardiovasculares, problemas de sobrepeso, que el sobrepeso trae un mundo de cánceres y de problemas que a la larga nos van a mermar la calidad de vida. Reconocerlo, pero una vez que estás en una condición de enfermedad, por la circunstancia que ella haya sido, primero, Dios no es el culpable. Dios busca de qué forma rescatarte. Dios siempre va a estar a la puerta, en su presencia en Jesucristo, para ver cómo te puede seguir otorgando vida, cómo te puede seguir fortaleciendo, cómo tienes que descubrirlo desde su camino a seguir. ¿Por qué? Porque esa cama, esa silla de ruedas, esa situación delimitante es una escuela para mí y para todos. Y cuando tú acoges esa parte y esa última experiencia de tu vida, yo siempre le digo que esa es la última firma de oro que vamos a hacer todos los seres humanos. ¿Con qué alegría o con qué desamor? ¿Con qué testimonio? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué optimismo? ¿O con qué pesimismo? Entonces, si tú lo ves desde la fe, y pensando que los que te ven buscan la última esperanza, la última motivación, el último consejo, el último entusiasmo, y si te ven de una forma pesimista, pues qué pena que te gustaría cerrar este capítulo de tu vida de esta forma. Pero si tienes fe en Dios, créeme que lo vas a descubrir como una misión, y todos los días vas a hacer el reto a que tenga mejor la actitud, que tenga la mejor paciencia con las personas que me cuidan, que dé lo mejor de mí desde la cama o desde la silla de ruedas. Esas son de las cosas que yo les digo, que siempre ustedes van a ser los maestros, y firmen esa firma de oro, que a lo mejor no fuiste el mejor enfermo, pero ahorita en la cama, que tus seres queridos digan, wow, fue muy cruel, fue un golpeador, pero los últimos momentos, qué impactante. Ese fue mi padre, o ese fue mi marido, o esa fue mi hija, o esa es mi madre. Es muy importante esto, porque al fin del día también le abres el corazón a Cristo para que Él actúe a través de ti. Y a las personas que nos están viendo, realmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos. Necesitamos recursos. Tenemos años que tanto Lalo, que conoce nuestra historia, un queridísimo amigo, Lalo Pinzón, Ulises y ahorita Leti, conocen perfectamente las necesidades, saben que no somos alguien que lucramos, pero sí tenemos años buscando un terreno para albergar a más personas, y necesitamos de tu ayuda económica para seguir llegando a más personas. ¿A cuántas personas? Bueno, aquí alrededor, en la pandemia llegamos arriba de 200 personas domiciliarias. ¿Hasta dónde llegamos? A los límites de Jalisco. No solamente hemos atendido pacientes, su servidora, desde los estados que colindan. Hemos ido desde a Michoacán, a Guanajuato, a lo que sería Colima, Aguascalientes, a Tepic, Nayarit. He ido hasta en avión a traerme pacientes en estado de calle muy pobres a Tijuana,
y así me ha tocado e inclusive asesorar vía telefónica al interior de la República y fuera del país. Así es de que no son los límites, pero sí, si tuviésemos un poquito más de recursos, podemos también implementar más médicos para dignificar esta etapa que tarde que temprano. Ahorita lo hacemos por alguien y un día alguien lo va a hacer por nosotros. Pues agradecerte muchísimo este espacio en donde puedes compartirnos parte de tus testimonios, agradecer todo el esfuerzo, toda la solidaridad, agradecer tu vida, agradecérsela a Dios porque nos das este ejemplo y nos das también la esperanza de una vida mejor, con más dignidad para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ulises. Y Muchas nos gracias. imaginamos a esa niña, no sé si tenía el cabello largo o corto, brincando y subiéndose a los árboles, y cómo Dios la fue llevando a esta maravillosa experiencia de vivir y vivir amando a los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Gracias, Lalo, y gracias a todas las personas que han hecho posible ese momento. Los esperamos con su donación.